Ministerios Unidos Mundi hoy en Houston presentan su programa Dios habla hoy. Prepárate para escuchar el mensaje transformador de Dios directo a tu corazón. Capítulo 10. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios,
Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que cuando envié por ti, y tú has hecho bien en venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Aleluya. Tremenda palabra. Verso 44. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en otras lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: pues acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aleluya. Pueden sentarse. ¿Quién vive? Cristo. En su nombre. Gloria. Larga la lectura, pero buena. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta noche, Dios bendiga a los hombres de valor. En este día, como también a los jóvenes, las hermanas que están apoyando este hermoso evento. Esta noche vamos a predicar sobre hombres provocando la gloria de Dios. Como dije, hombres provocando la gloria de Dios. Amén. Porque la gloria de Dios hay que provocarla. Hay que provocarla. La gloria de Dios hay que provocarla. Bendito Dios. Porque Dios ya lo dejó. Dios ya dejó al Espíritu Santo. Solo hay que provocar que se meta en uno.
que se mete en uno el Espíritu Santo. Ay, Dios mío. Cuando el Espíritu Santo se mete en uno, las cosas cambian. Se vuelve un cambio de no sé cuántos grados. No sé cuántos grados. Pero no es de 180 grados. Es más, de 180 grados. Aleluya. Gloria a Dios. Dios está buscando, hermanos, hombres y mujeres, que provoquemos su gloria, que provoquemos su poder, que provoquemos, hermanos, el ambiente. Gloria a Dios. Que provoquemos la diferencia, que hermanos, que nos vayamos bien consagraditos el día que muramos, que nos vayamos bien satisfechos el día que nos vayamos de esta tierra, que en realidad le dimos con todo el alma a adorar y glorificar y a servir a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Que nos vayamos bien santificados para la gloria de Dios. ¿Quién era Cornelio? ¿Quién era Cornelio? Hermanos, qué importante, hermanos. Mire, qué importante es saber que Dios honra a los que le honran. Dios honra, óigalo bien claro, a los que le honran. Y Cornelio era un hombre que sin saber mucho, que sin tener experiencia, que sin ser cristiano, aprendió a honrar a Dios. Mire qué tremendo. Aleluya. Dios no se queda con nada. Y mire qué tan famoso se hizo Cornelio. Cornelio hace miles de años que murió, pero su nombre sigue en las Escrituras. Su nombre sigue dando que hablar. Su nombre sigue, hermanos, sigue dando vuelta al mundo. Gloria a Dios. Ese es Dios, hermanos. Ese es Dios. Ese es Dios. Que, hermanos, nosotros un día que muramos, que quede escrito. Que quede escrito, hermanos, lo que nosotros hicimos para la gloria de Dios. Y que por lo menos nos recuerden. Las nuevas generaciones nos recuerden y que seamos, hermanos, personas, que seamos hombres, que podamos inspirar aún ya muertos. Porque dice la Biblia que las obras siguen. Las obras de los hombres de Dios, cuando mueren, las obras siguen. Por eso dice Apocalipsis, allá en el tiempo de la gran tribulación, cuando dice que oyó una voz que le dijo: escribe, bienaventurados los de aquí en adelante, los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Amén. Entonces estas obras siguen, hermanos. A lo mejor no soy el único que hoy, este día, estoy hablando de Cornelio. A lo mejor a nivel mundial hay varios siervos de Dios que están hablando de este pasaje. Gloria a Dios. Porque fueron hombres, hermanos, que provocaron la gloria de Dios. Provocaron la gloria de Dios. ¿Quién era Cornelio? Hermanos, Cornelio era un pecador. ¿Cómo? Cornelio era un pecador. O sea, Cornelio, hermanos, era un gentil. Era un gentil.
¿Y qué quiere decir la palabra gentil? Pecador. Amén. Pagano, infiel, idólatra. Eso quiere decir la palabra gentil. ¿Quién era, hermanos, Cornelio? ¿Quién era Cornelio? Era, hermanos, un centurión romano. Óigalo bien, era un centurión romano. O sea, una persona que era de Roma. No era del pueblo de Israel, estaba en Cesarea porque, claro, el imperio romano dominaba a Israel. Ahí tenía sus soldados, tenía sus bases. O sea, Cornelio era un oficial que comandaba, hermanos, 100 soldados. 100 soldados comandaba Cornelio. Y estaba ahí haciendo su trabajo. Amén. Se había trasladado de Roma a Cesarea. Estaba en Cesarea, ahí estaba la base de Cornelio, en Cesarea de Israel. Aleluya. Entonces, hermanos, este hombre, a pesar, hermanos, de tantas cosas, este hombre salió reflejado en la palabra de Dios. A pesar de su condición, a pesar de sus raíces, a pesar, hermano, de donde venía, a pesar de su condición, de su pueblo, de hermanos que no tenía esperanza, porque los gentiles era un pueblo que no tenía esperanza. Aleluya. El pueblo gentil no tenía esperanza de Dios. Porque el único que tenía la salvación era Israel. Pero a los suyos vino, que era Israel, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, dicen, no son engendrados ni de carne ni de voluntad de varón, sino del Espíritu. Mire qué lindo, hermanos. Sino del Espíritu Santo de Dios. En todo el pasaje encontramos dos horarios. Se encuentra la hora novena y se encuentra la hora sexta. Mire qué tremendo. La hora novena, hermanos, son las 3 de la tarde en Israel. La hora novena. Eso quiere decir que Cornelio estaba orando, estaba de rodillas a las 3 de la tarde en su casa. Estaba orando, estaba buscando a Dios, estaba buscando la presencia de Dios a su manera, sí. A su manera, sí, porque no tenía una educación religiosa del pueblo de Israel. A su manera, él estaba orando. Sinceramente, él, estaba orando a Dios. Así es, aleluya. Y mire qué tremendo, que a esa hora todavía estaba en ayuno. Estaba en ayunos. Hasta esa hora todavía estaba en ayuno. Me imagino que estaba orando ya para entregar. Y encontramos también la hora sexta, que son las 12 del mediodía, donde ese día le agarró flojera a Pedro. No sé qué pasó con Pedro. Ese día le agarró flojera. Pues todo un apóstol, todo un hombre de Dios. O sea, él estaba en la bendición también. Y él subió a las 12 a orar y tuvo hambre. Y dice que mientras le preparaban el almuerzo, él se fue ahí arriba. Me imagino que a entregar el ayuno. Como algunos de nosotros, ¿verdad?
Como algunos de nosotros que cuando ya son las 12, ¡ay! Hay una cosita que se mueve. Hay unas cositas que se mueven aquí por dentro y no lo dejan estar quieto. Le agarra una ansiedad. Una ansiedad de comer. Y entonces Pedro se fue a la azotea y se fue a orar. Y en eso dice que cayó en un éxtasis. Lindos son los éxtasis. Lindos. Son preciosos. Los éxtasis son, hermanos, cuando usted está orando y de presto aparece en otro lado. O ve algo. Amén. Ve algo. Yo le contaba a mi esposa ayer que como a la 1 en delante que empecé a realizar otra oración en el día, tuve una experiencia así como un éxtasis. Y yo bien veía que alguien me daba dinero. Y cuando yo vi de eso, hermanos, vi que me daban dinero. Pero con la misma regresé en sí. Y le dije yo, gracias Señor. Gracias. Gracias por ese dinero que viene, gracias. Amén. Es precioso esos éxtasis. Amén. Son preciosos. Y dice la Biblia que Pedro cayó en un éxtasis. Y empezó, hermano, fuera de sí. O sea, fuera de la carne, fuera del pensamiento humano, fuera de todo. Empezó a ver una visión. Y esa visión dice que había desde los cielos un gran lienzo que bajaba a la tierra y que había de todos los cuadrúpedos, reptiles y aves. O sea, no aves buenas, porque si hubieran sido aves buenas, o sea, él no hubiera puesto resistencia. O sea, aves, me imagino lechuzas, gavilanes, ¿qué más? Sopes, todos esos animales feos, aleluya, cuervos, todos los que eran inmundos para los israelitas. Y cuando oye la voz, en el éxtasis oye la voz, Pedro, me imagino que hasta así le resonó, Pedro, levántate, mata y come. Y cuando él oyó eso, reaccionó y dijo, no, oiga bien, dijo no. Y era Dios que le estaba hablando y le estaba diciendo no a Dios. Le estaba diciendo no al Señor. Le dijo, no Señor, ninguna cosa inmunda o común ha entrado en mi vientre. Pues él tenía hambre. Y entonces Dios le dijo, mira, tienes hambre, mate y come. No. Y entonces, hermanos, oyó por segunda vez la voz, dice que le dijo, Pedro, no llames común a lo que Dios limpió. Amén. No llames común a lo que Dios limpió. Porque la sangre vertida en la cruz del Calvario fue más que suficiente para limpiar a todo el género humano, a todo el humano, a todas las personas, a todo el mundo. Fue más que suficiente la sangre de Cristo. Porque el Señor no le estaba hablando de animales comunes. El Señor no le estaba hablando de animales, hermanos, del reino animal. Estaba hablando de la gente. O sea, todos los cuadrúpedos, todos los reptiles que estaba viendo eran los gentiles. Nosotros. Ahí estábamos nosotros. En esa lista estaba usted. En esa lista estaba. Esto sí, Pedro los vio raro. Los vio endemoniados. Pero el Señor le dijo, yo ya lo limpié. Yo ya lo limpié. No lo llames común. Gloria a Dios.
Pero ¿quién era Cornelio? ¿Quién era Cornelio? Era un hombre extraordinario, era un hombre tremendo. Aleluya. A pesar de su origen, a pesar de su reputación, hermanos, Cornelio provocó la gloria de Dios. Provocó la gloria de Dios. Pero Cornelio no era salvo. No era salvo. Cornelio no era salvo. Era una persona que, o sea, era devoto, era una persona que consideraba que si oraba y todo eso podía obtener la salvación, como miles de personas hoy en día. Miles que dicen: yo no le hago daño a nadie. Mire, yo le oro a Dios. Mire, o sea, yo aquí paso en mi casa, no salgo, pero no ha recibido a Jesús como Salvador. Pero no ha tenido un encuentro personal con Dios. Pero no reconoce, hermano, el señorío de Cristo sobre su vida. No reconoce el verdadero, hermano, amor de Dios, que fue Cristo enviado a la tierra hace más de 2000 años. Que Él vino a morir en la cruz del Calvario. Hay millones de personas en esa condición. Pero Cornelio tenía algo singular. Cornelio tenía algo especial, el hombre, que provocó, sin ser cristiano, sin ser hijo de Dios, sin ser de los israelitas, provocó la gloria de Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que hizo, hermanos, provocar la gloria de Dios? Número uno, porque Cornelio era piadoso, a pesar que era romano, a pesar que era del imperio, a pesar que era gentil, a pesar que era pecador, era piadoso. Aleluya. La palabra piadoso, hermanos, significa compasivo, benigno, clemente y misericordioso. Eso significa, hermanos, ser un piadoso. O sea, que el hombre la tenía hecha. Si a él nomás lo que le faltaba confesar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y eso es lo que le falta a mucha gente hoy en día. Mucha gente buena, mucha gente es, hermanos, tiene muchas características. Hermanos, dice la Biblia que hay hermanos, gente que no es cristiana, que hace obras de cristianos, y hay cristianos que hacen obras de impíos. Ojalá que no estemos en esa categoría nosotros. Amén. Sino que estemos en la otra. Aleluya. Entonces hay mucha gente buena. Hay mucha gente, hermano, que está, gloria a Dios, que está meditando, que está, hermanos, o sea, mire, hoy todo el mundo, o sea, a consideración de los ateos, pero todo el mundo sabe que existe un Dios. Saben que existe un Dios. Y cada mañana hay gente que cada mañana se arrodilla a orar y no es cristiana. ¿Y los cristianos no lo hacen? ¿Los cristianos no lo hacen? A muchos cristianos que solo se levantan, ya, y se van para su trabajo, no oran. Y mire, hay personas que no son cristianas que oran. Gloria a Dios. Que oran y aportan sus ofrendas a cierta iglesia, aportan sus diezmos a cierta iglesia. Busca a Dios, aleluya.
Y dice que, hermanos, empezó a hablar de Jesús, empezó a hablar del Señor, empezó a hablar del Maestro, empezó a hablar, hermanos, de Jesús de Nazaret. Y cuando él estaba disertando su discurso, cuando estaba predicando, dice que vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban congregados, y fueron todos llenos, fueron bautizados en el Espíritu Santo de Dios, y hablaban en otras lenguas, porque el poder se derramó sobre los gentiles. Y los hermanitos de la circuncisión, así se quedaron, los de la circuncisión, los que tenían prejuicios en su mente, quedaron así. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que los gentiles están recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo también? Aleluya. Y entonces dijo Pedro, bueno, si el Señor le place que estos sean llenos del Espíritu Santo, ¿por qué no hay que bautizarlo? Y los mandó a bautizar. Aleluya. Porque ese es lo que Dios, hermanos, hace. Eso es cuando provocamos la gloria de Dios. Cuando provocamos la gloria de Dios, empiezan a ocurrir cosas maravillosas, cosas que los hombres no pueden entender, cosas que lo humano no puede entender, pero usted y yo sí lo entendemos, porque son cosas de Dios, son cosas maravillosas de Dios. Pónganse de pie esta noche. Gracias por acompañarnos en Dios Habla Hoy. Que la paz y el amor de Dios te acompañen en cada paso. Hasta la próxima.